recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las escrituras. Desde el relato bíblico sabemos que Berea era una ciudad de tanto judíos como gentiles. Preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas. Desde Berea examinaban las escrituras, dice la Biblia, todos los días. Las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar la Biblia y ponerla a prueba a lo que leen. Estás escuchando Berea 911, porque la verdad importa. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este es su programa Berea 911. Como siempre, y ya cada semana es un auténtico honor, un auténtico placer poder llegar a cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre, a través de la señal de Berea 911 y de iRest Radio, por supuesto. Así que gracias por su sintonía, aquellos que se conectan ya desde aquí, desde el sur de California, los que se conectan también allá en Visalia, los que están pues en las diferentes partes aquí de nuestro estado, como también los que se conectan de costa a costa en la Unión Americana. Bienvenidos sean todos ustedes, a los del sur de las fronteras, allá en Tijuana también un saludo, un abrazo, rompecostillas a todos ustedes, toda la República Mexicana, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y por qué no también allá en la península ibérica, allá en la madre patria España. Así que hay hermanos que también se conecten de ahí. Les mandamos un saludo muy caluroso a todos ustedes. Les saluda su amigo, su hermano Alex Flores. Hoy me acompaña en los controles nuestro hermano Tomás Hércules, el mitológico de la radio, y estará echándonos la manita el día de hoy. Así que él estará produciendo el programa de hoy, y en la producción general nuestro hermano Tenis Maravilla. Así que gracias a todos por hacer de este programa ya cada lunes un momento de estudio, un momento en el cual pues la pasamos juntos, como también los que pues se conectan el día miércoles, ¿verdad? También a todos ustedes pues un saludo muy cordial y un abrazo pues grandísimo para todos ustedes. Así que saludos pero muy especiales para todos ustedes. Así que el día de hoy vamos a aprovechar el tiempo, ya que pues estamos en esta semana, bueno, se celebra popularmente lo que se conoce como Eastern o la Semana Santa. Ahora, nosotros los cristianos somos así medio, como el que sé yo, perjuiciosos, porque pues desde niños nos enseñaron que era una celebración católica, entonces así como que no le ponemos mucha atención, ¿no? Así como que la miramos de reojo y así con recelo, porque perdemos la oportunidad de aprovechar un tiempo donde la gente está muy sensible. Pasa lo mismo con Christmas, ¿verdad? Con Christmas dicen, no, pues lo relacionan, automáticamente se relacionan con el catolicismo, porque pues en nuestros países estas celebridades pues están relacionadas con las vacaciones, ¿verdad? De Semana Santa, donde se ahogan un montón de personas en los lagos y en los ríos y en los mares, ¿verdad? Porque todos se van a la playa, muchos se emborrachan, ¿verdad? Entonces relacionamos automáticamente la festividad con una festividad pagana. Entonces, por eso es que la pasamos realmente ni siquiera le ponemos atención, y pues otros la relacionan con el conejo, ¿verdad? Y allá quieren ir a andar buscando huevos en el parque al conejito. Bueno, déjeme decirle que mucho más que una tradición, hablar de la resurrección de Cristo es lo más grande para nosotros. De hecho, las iglesias cristianas, no católicas, cristianas, americanas, esta fecha es casi tan importante como lo es Christmas, ¿verdad? Ellos celebran tanto el nacimiento como la muerte de Cristo. Ahora, es importante entender que la resurrección de Cristo es pues el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. O sea, para nosotros como fe y como práctica, la resurrección de Cristo es el evento más determinante de la historia. Entonces, qué poquito a veces se habla de la resurrección de Cristo cuando tiene, oiga bien, en realidad nuestro futuro espiritual y nuestro futuro realmente pende de eso, ¿no? Se pende de esa realidad, de esa verdad. Pero, como le digo, tenemos muchas veces prejuicios y perjuicios, ¿verdad? Contra lo que es la festividad, muchas veces no le ponemos mucha atención. Pero el día de hoy le quiero dar yo la importancia que la resurrección de Cristo tiene que ver, ¿verdad? De la resurrección para nosotros como creyentes. Quiero tocar ese tema porque creo, hermanos, de que la Biblia nos habla de tantas cosas, de ética, ¿verdad? Nos habla de santificación, nos habla de tantas cosas, pero
cuando venimos a hablar de este tema, como que muchas veces no lo tocamos, pero este es el catalítico, ¿no? Ese es the catalyst, ¿verdad? Lo que realmente marca un antes y un después. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros, dice Pablo, seríamos los seres que más lástima deberíamos de dar. Porque entonces todo el evangelio que predicamos, absolutamente todo el evangelio que predicamos, si Cristo no hubiera resucitado, es vano. O sea, no tiene sentido. Estoy perdiendo mi tiempo aquí ahorita y usted perdiendo su tiempo ahí escuchándome. Pero porque Cristo resucitó, es que hoy estamos acá y estamos vivitos y coleando y estamos obviamente siendo bendecidos de una manera muy especial por la vida que Dios nos ha dado, por las bendiciones que disfrutamos, por la oportunidad de conocerle, de caminar con Él y de tener esa relación con Él, ¿verdad? Pero antes de seguir tocando ese tema, no me quiero atrever, siempre doy la introducción antes de orar, para que así más o menos tengamos un poquito claro lo que queremos estar hablando el día de hoy. Así que, ¿qué le parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder culminar esta hora con éxito y que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pues vayamos a estudiar el día de hoy sea de mucha bendición y que pueda dejar una semillita, ¿no? Una semillita ahí clavada en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así que oramos, Padre, que estás en los cielos. Gracias te doy, Señor, en esta oportunidad por el tremendo privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor, y de poder encontrar en ella, Señor, esta verdad tan especial como es tu resurrección, Padre. Es una verdad que ha sido atacada, Señor, a través de los diferentes milenias, Señor, y que por los últimos 2000 años, pues, ha sido de mucha controversia, porque obviamente Satanás sabe de que si llegamos a comprobar en el corazón, en el alma, en la vida, no solamente textualmente, Señor, sino si llegamos a tener una convicción real de tu resurrección, Señor, entonces seremos obviamente personas definidas. Porque entonces ni la muerte, entenderemos mejor aquel versículo que dice que ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ¿verdad? Ni el futuro, ni el porvenir, ni toda cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Porque sabemos que la muerte nos separa del cuerpo. La muerte separa nuestro espíritu y nuestra alma del cuerpo, Señor. Pero tu resurrección nos une a ti. Y eso es, Padre Santo, lo que esta preciosa hora queremos, Señor, exaltar. Queremos exaltar, Señor, ese evento tan maravilloso, Señor, que tomó lugar después de ese horrible, terrible sacrificio, Señor, que tu Hijo sufrió en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor, que hoy nos hace libres. Pero muchas gracias aún por haberte levantado de los muertos. Y sabemos, Señor, que hoy en día ese mismo Espíritu, Señor, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros y es la esperanza, Señor, que todos tenemos de que un día terminemos a ti y a aquellos, Señor, a quienes amamos y a aquellos a quienes partieron antes que nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos todo y lo recibimos, Padre. Amén y amén. Como les decía, la resurrección, que el Cristo haya resucitado corporalmente, es el evento más importante en la historia de la humanidad, ¿verdad? Existen pruebas que son completamente innegables, que no podemos cambiar, que dan validez a lo que Jesús dijo, no de haber sido el Hijo de Dios. Entonces, la resurrección del cual la Biblia habla, no solamente vino a ser la confirmación principal de que Él era Dios, ¿no? Que Él era el único Dios verdadero, sino que también le dio validez, ¿no? A todas las escrituras que pues habían anunciado de antemano su venida, habían anunciado su resurrección. Y pues básicamente su resurrección fue la prueba principal de que aquel carpintero, ¿no? De Galilea, de Nazaret, ¿verdad? Era en realidad el Hijo de Dios, era en realidad quien él decía que ser, porque pues en una ocasión cuando él estuvo frente a los fariseos en el templo, él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Entonces, aquellos se quedaron perplejos, ¿no? Se quedaron así como, bueno, ¿qué ondas? ¿De qué está hablando este? Bueno, es que él hablaba del templo, de su propio cuerpo, ¿no? De que su templo sería destruido, pero en 3 días él lo volvería, ¿verdad?, a construir. Entonces,
Entonces él básicamente pues ratificó que él se levantaría el tercer día, como él lo había dicho. Entonces la realidad, amado hermano que me está escuchando, es que si el cuerpo de Cristo no resucitó, entonces no tenemos esperanza de que usted, de que yo, de que aquellos que se fueron antes de nosotros puedan resucitar. No existe en realidad una esperanza alguna. Estamos predicando entonces un evangelio vano, ¿verdad? Entonces, en realidad, aparte de la resurrección corporal de Cristo, no tenemos Salvador, no hay salvación y ninguna esperanza para vida eterna. Si eso llegara a ser realidad de que Cristo no resucitó de los muertos. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, nuestra fe sería completamente vana. Entonces, el poder del evangelio que nosotros predicamos sería completamente irrelevante. Ese poder sería mentiroso, sería una falacia, una auténtica mentira. Entonces, muchos pues empiezan, debido pues a la magnitud de la importancia de esta realidad de que Cristo resucitó, los cuestionamientos han sido muchísimos, se ha cuestionado. Y el día de hoy quiero, de una manera sistemática, de una manera pues de lo más sencilla posible, tratar de atacar algunas de esas, o tratar de responder a algunos de esos ataques que pues se han recibido a lo largo de la historia y que aún hoy, ¿verdad?, contemporáneamente, pues estamos recibiendo. Porque muchos dicen, tal vez Jesús no murió. Y dicen, ¿y si murió? Quizás no se levantó de entre los muertos. Entonces, esta es, de hecho, una de las especulaciones más comunes que algunas personas pues tienen sobre el evento, ¿verdad? Que la Biblia describe tan claramente. Entonces, todos los que creemos en Cristo estamos conscientes y tenemos una convicción de que Él se levantó al tercer día. Entonces, muchas personas, por ejemplo, que son adeptas, por ejemplo, al Islam, ellos, por ejemplo, creen que Jesús, ellos dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue reemplazado por alguien más. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellos creen, algunas personas creen. Entonces, eso se encuentra, ¿verdad?, en el libro de ellos, creo que es en el libro de Sunni o Suri, capítulo 4, verso 157, por ahí creo que está. Ahí lo usted va a encontrar en el Corán. Ahí está. Entonces, muchas personas liberales también creen que Jesús murió, pero que no se levantó de entre los muertos. Entonces, las explicaciones que muchos de estos grupos o muchas de estas personas dan sobre la resurrección de Cristo es que, por ejemplo, cuando se habla, por darle un ejemplo, de la tumba vacía, bueno, ellos dicen, lo que pasa es que alguien se robó el cuerpo, ¿verdad? Lo que pasa es que alguien tuvo que haberse robado el cuerpo de Cristo, o de repente quizás pues los apóstoles habían fumado de la verde, ¿no? Y estaban así como medio alucinando, andaban alucinando, qué sé yo, o quizás, dicen unos por ahí, de repente quizás tuvieron problemas con alguna identidad equivocada, ¿verdad? Como dicen ahí, mistaken identity, quizás lo confundieron con alguien más, o no sé, alguna otra excusa podría ser, no sé, quizás ellos fueron a la tumba equivocada, estaban tan estresados, ¿no?, por lo que acababa de suceder y tan impresionados con todo lo que había pasado, que quizás fueron a la tumba equivocada. Ahora, pero es tremendamente importante considerar la evidencia, ¿no?, que apoya la muerte física y la resurrección de Cristo. Entonces es importante que vayamos mirando lo que fue esta evidencia, que es muy clara. Ahora, primero, la primera evidencia que encontramos es que Jesús sí tuvo una muerte física, o sea, murió físicamente. Ahora, quiero que me entienda, la misma naturaleza de la crucifixión es una aseguranza total de la muerte de Cristo. O sea, Cristo estuvo en la cruz colgado desde las 9 de la mañana hasta un poco antes de la caída del sol. Imagínese a alguien desangrándose de sus manos y de sus pies, sin ninguna atención médica, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un poquito antes de la caída del sol, 6 de la tarde. Entonces, pensemos lógicamente, él sangró
sus manos, de sus pies traspasados, por los clavos, por la corona de espinas que también pues fue incrustada en su cabeza, ¿no? Entonces estuvo sangrando prácticamente todo ese tiempo. Entonces, otro detalle sobresaliente de una crucifixión es que una persona que era crucificada tenía que estar constantemente empujando su cuerpo hacia arriba para poder respirar. Entonces eso causaba mucho más dolor por los clavos en los pies y los clavos en las manos. Entonces, si la persona fallaba en estarse levantando, significaba que la gente podría morir de asfixia, o sea, porque no podía respirar. Lo que pasa es que al sostener el peso del cuerpo en una cruz, entonces se contraía la caja torácica prácticamente, oiga bien, aplastando los pulmones. O sea, la misma caja torácica, al estar por mucho tiempo colgado todo el peso de su cuerpo en las manos, la caja torácica se comprimía y empezaba a apretar poco a poco los pulmones, faltándole así el aire. O sea que la gente no moría por los clavos. La gente cree que la gente moría por los clavos que le ponían en los pies y en las manos. No, la gente moría paulatinamente asfixiada. O sea que la crucifixión era la muerte más horrible que cualquier ser humano pudo experimentar. O sea, los romanos no fueron los que la inventaron, fueron los asirios, porque esos eran los más sanguinarios, y los romanos adaptaron lo que fue esto de la crucifixión, y era algo horrible porque la gente, y lo peor es que lo hacían para asustar a los que eran ladrones. Entonces, cuando crucificaban a alguien, no lo crucificaban privadamente, lo crucificaban en la calle principal que daba a la ciudad, para que todos los que pasaran ahí lo miraran y miraran el sufrimiento, para que así le decían a los niños: mira, si te portas mal vas a terminar como ese que está crucificado ahí. Entonces crucificaban a la gente para meterle temor a las personas, o sea, para poder infundir un temor horrible en las personas, así la gente pues se abstuviera de cometer algún crimen, porque era una exposición física, una exposición literal de un castigo que sufriría a alguien si cometía alguna fechoría, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces Cristo, sin cometer nada, fue expuesto, lo desnudaron, lo pusieron para que toda la gente lo viera, o sea, todo el oprobio, toda la vergüenza, o sea, que nosotros teníamos que sufrir, que nosotros teníamos que pasar. Cristo la tuvo que pasar. Y eso muchas veces no entendemos, a veces no llegamos a comprender el nivel de sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por eso que pateamos la sangre de Cristo constantemente. Por eso que pateamos constantemente, oiga bien, nuestras propias convicciones, y nos volvemos en cristianos a veces que no tenemos, oiga bien, una claridad en lo que hacemos, y estamos siempre variando entre dos aguas, ¿verdad? Siempre estamos con un pie aquí o un pie allá, porque no entendemos de que el que estemos aquí ahora sentaditos en nuestros sillones cómodos, el que tenga, por ejemplo, una buena vida hasta cierto punto, una comodidad y todo eso, alguien tuvo que pagar un precio demasiado alto para que hoy nosotros podamos disfrutar de esto y aún más de las bendiciones venideras. Por eso, cuando nos empezamos a quejar por lo que nos está pasando, nos está sucediendo, pensemos en la muerte de Cristo, pensemos en la cruz de Cristo, que eso era lo que realmente merecemos, porque nosotros no hemos recibido lo que merecemos. Hay gente que dice mucha gente, yo no merezco lo que me está pasando. No, usted se merece eso y más. O sea, como yo, o sea, no, dice, yo he sido una persona buena. Usted no es bueno, usted es un malandro, que Dios tuvo compasión de usted. O sea, no merecemos nada. O sea, absolutamente nada. Merecíamos la muerte. Entonces, cualquier cosa mala que nos pase a nosotros, oiga bien, es mucho mejor que lo crucifiquen a usted, que nos pongan clavado en la salida de un pueblo y sangrando por los pies y por las manos. Entonces, todo lo que nos pueda pasar a nosotros no se compara al dolor que Cristo pasó y la vergüenza que Cristo pasó clavado de aquella cruz. Entonces, pues su muerte física, ¿verdad? Como nos explicaba, es una evidencia pues muy palpable de su muerte. Entonces, el grito que dio Cristo también, ¿no?, fue escuchado por los que estaban en la cruz. Él declaró, dice:
Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Y pues ahí encontramos, pues, de hecho, escrito de que Cristo expiró, de que Cristo sí murió. Ahora, el hecho que Cristo pues también haya sido atravesado por una lanza, ¿verdad?, en el costado, es prueba de que Jesús también había muerto ya físicamente. Y aún pues esto lo hicieron antes de que muriera, o sea, lo atravesaron porque querían comprobar si ya estaba muerto. O sea, a Cristo lo atravesaron con una lanza para ver si estaba muerto o no estaba muerto. De hecho, dice que no hubo necesidad de quebrar los pies, porque cuando los soldados se aburrían de estar cuidando a aquel que estaba ahí, ¿verdad?, en la cruz, le quebraban los pies para que ya no pudiera levantar su cuerpo. Por eso le quebraban los pies. Hay gente que dice, bueno, ¿y para qué le querían quebrar los pies a Cristo? Para eso, para que ya no pudiera levantar su cuerpo y ya no pudiera respirar. Entonces dice la Biblia que a Cristo ya no hubo necesidad de que quebrar los pies porque ya había muerto. Ya había muerto. Entonces vemos también el relato bíblico que dice que agua y sangre salió de su costado, dice Juan 19:34. Y esto del agua y la sangre es comprobado médicamente. Se le conoce como un derrame pericárdico, así se le conoce. Hágale Google si quiere, derrame pericárdico. Ese es un fluido que está alrededor del corazón, ¿verdad? Entonces, eso comprueba de que, imagínense, hasta el fluido del corazón se le salió, o sea, es porque ya estaba muerto. ¿Quién puede sobrevivir a algo así? Entonces, y si eso no lo creen, pues la lanza en su costado, ¿no? Que le llegó hasta el corazón. Si usted no se muere de eso, olvídese. Entonces usted, no sé, de repente usted es Wolverine de X-Men o qué sé yo, que no se muere, que se autosana, no sé. No sé, es un personaje de Marvel, no sé, de repente, pero si eso no era suficiente, ¿verdad? Si eso no era suficiente para que el Señor realmente muriera en la cruz, entonces ¿qué es? Ahora, hablemos también de los verdugos romanos, o sea, los que propiciaron la muerte de Cristo, que de hecho, pues eran tipos que eran profesionales en lo que hacían. A ellos no se les, como dice, no se les lleva títeres sin cabeza, ¿no? Ellos mismos declararon a Jesús muerto. Entonces ellos estaban tan convencidos que Jesús había muerto que no hubo, como les digo, necesidad ni de pues quebrar sus piernas, que como les digo, pues esta era una práctica, ¿no? Lo vuelvo a repetir, una práctica muy común que lo usaban para acelerar el proceso de la muerte, para que pues ya no pudieran seguir respirando. Entonces Pilato también es otro hijo del diablo, ¿verdad? También se asesoró 2 veces de que Jesús estaba muerto. Entonces, antes de que Jesús le diera el cuerpo a José de Arimatea, dice que convocó al centurión, o sea, al capitán, lo que era el jefe de los soldados que estaban ahí. Entonces, y le preguntó si Jesús ya había muerto. Entonces, cuando finalmente supo de labios del centurión, ¿verdad?, que efectivamente Jesús ya había muerto, entonces fue que le entregaron el cuerpo a José de Arimatea. Y usted lo encuentra esto allá en Marcos, en el capítulo 15, verso 44, verso 45. Dice, Pilato, dice, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Dice el verso 45, una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces mire cuántos filtros tuvo que pasar. Entonces eso de que Jesús pues solamente estuvo lastimado y que después estaba así como desmayado. Hay unos que se atreven a decir que Jesús se desmayó y que porque se desmayó luego se levantó y ya pues el Señor finalmente resurgió. No, aquí dice claramente, estos son documentos oficiales, que dice que Pilato preguntó al centurión y le dijo, mira, estaba sorprendido de que ya había muerto, y le dijo que sí había muerto, y le dijeron sí, ya murió, y una vez le confirmaron de que Cristo había muerto, entonces dice la Biblia, le entregaron el cuerpo a José de Arimatea. Entonces estoy tratando de hacer esto porque muchos dicen por ahí, ¿verdad? Muchos pues quieren confundir y de una manera quitarle por decir así, la validez a lo que
a que Jesús resucitara, ¿no? Validez a que Jesús literalmente se levantara de entre los muertos, aludiendo a que Jesús realmente nunca murió. Ahora, añadamos un poquito más de evidencia. Por ejemplo, imagínense, en ese tiempo a la gente le envolvían con unas vestiduras que pesaban aproximadamente 75 libras. O sea, como una momia, lo momificaban. Y ahí le ponían especies. Y lo colocaron en una tumba sellada por 3 días. Entonces, si no se muere de los clavos, si no se muere de la lanza, si no se muere de los espinas en la cabeza, si no se muere porque confirmó el centurión de que está muerto, si usted al menos de asfixia se muere. Por Dios santo, si lo tienen amarrado con 75 libros de trapo, trate de respirar. O sea, vayamos, estoy siendo muy, ¿cómo le quise decir yo? Muy lógico, porque mi idea, hermanos, de todo corazón se le digo, es equipar para que todos aquellos que de alguna manera les refuten esta realidad, esta verdad, podamos, ¿verdad?, tener munición y decir, no, yo creo que mi Cristo murió y resucitó al tercer día, y porque Él vive, yo también vivo, y porque Él resucitó, yo también voy a resucitar en el día postrero. Y esa es la esperanza que debe alimentar la vida de cada uno de nosotros, es la esperanza que debe darnos fuerza, nos debe, oiga, ver, darnos un, como dice, como un shot de adrenalina espiritual, ¿no? Y movernos hacia adelante, sin perder de vista el objetivo, que es, oiga bien, mirar al Señor cara a cara un día. Entonces, podemos ver que la Biblia es prácticamente muy clara, ¿verdad?, al mostrarnos estas evidencias. Ahora, vayamos un poquito afuera de la Biblia. Ahora, vayamos más allá del Apocalipsis, más allá de Juan, que fue el último que escribió. Vayamos más allá. Hablemos, por ejemplo, de los primeros escritores del siglo II. ¿Okay? Los primeros escritores cristianos. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Este hombre también afirmó la muerte de Cristo. Entonces, él escribió lo siguiente en uno de sus tratados. Él dice, nuestro Señor Jesucristo dice que sufrió por nuestros pecados al punto de morir crucificado. O sea, este hombre fue uno de los primeros escritores allá por el siglo II. Estamos hablando que Juan murió en el siglo I, por el año 90, y Policarpo nació como en el año 33, o sea, cuando Cristo, 34, cuando Cristo murió es cuando nace Policarpo, ¿verdad? Y más tarde se convierte en un apóstol del anciano Juan, ¿no? Ya Juan era un hombre ya de avanzada edad, y él escribe esto. Hubo otro llamado Ignacio, que vivió del año 30 al año 107, o sea que vivió en el primer siglo y murió a principios del segundo siglo. Él fue un amigo de Policarpo y él también afirma lo siguiente, él dice, realmente dice, Cristo sufrió y murió, dice, y se levantó de entre los muertos. Ahora, estos eran cristianos, ahora le voy a dar evidencia de alguien que no era cristiano. Y este fue un escritor llamado Josefo. Josefo fue un escritor popular, judío, que se caracteriza por haber escrito mucha historia que se llevó a cabo por ahí, por los años cuando Cristo caminó la tierra, estuvo en esta tierra. Y Josefo escribe las siguientes palabras. Dice, Pilato, dice, a sugerencia de los principales hombres entre nosotros, dice, le ha condenado a la cruz. Entonces Josefo escribe acerca de Cristo de esta manera. Entonces él es un famoso historiador, ¿verdad? Que existió, como le vuelvo a repetir, en los tiempos de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Que Jesús se levantó físicamente de entre los muertos. Él murió, pero lo más tremendo de todo esto es que Jesús sí se levantó, ¿verdad? Físicamente de entre los muertos. Primeramente quería que miráramos básicamente a través de versos bíblicos, a través de datos históricos, a través de pedacitos de detalles aún fuera de la escritura, que pudiéramos ver el hecho de que Cristo sí murió, de que Cristo sí sufrió al punto de morir. Usted me podría decir, sí, pero yo ya lo creo. Bueno, Alex, ¿y por qué estás hablando de esto? Si yo ya lo creo, ¿verdad? Usted no me tiene que repetir a mí, sí, pero ¿qué aquellos que son escépticos? ¿Qué aquellos que usted va a evangelizar?
Cuando usted, muchas veces ni evangelizamos porque tenemos miedo, porque no conocemos los detalles. Esto no es para usted con que ya cree. Esto es para que usted se equipe, para que cuando un familiar, una persona que no conoce de Cristo, que ha escuchado todas estas historias, que ha escuchado básicamente la contraparte de la Biblia, porque eso es lo más popular, la contraparte de la palabra de Dios es lo que más se oye, porque Satanás trata de atacar específicamente este evento, porque sabe que este es el evento más importante del creyente. Es el evento, oiga bien, que produce la esperanza más extraordinaria en los corazones de los hombres y las mujeres. Entonces, por eso que vale la pena detallar de que todo lo que vemos aquí, todo lo que le estoy dando, que estamos hablando el día de hoy, es para equiparnos a nosotros mismos, para poder tener, oiga bien, como dice el apóstol Pedro, razón, para poder dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos pregunte, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la resurrección de Cristo, no solamente es incuestionable la evidencia de la muerte de Jesús, sino la evidencia de su resurrección es pues prácticamente indisputable. Entonces, hay un par de cosas que quiero considerar y otros detalles y otras evidencias que quiero tocar para que se nos quede clarito y así podamos, oiga bien, ir aclarando el panorama. Pero antes de eso, vamos a ir a una pequeña pausa musical. Muy linda alabanza, muy antigua, que fue hecha de nuevo por Juan Carlos Alvarado, que se titula La Visión de la Cruz. Es una alabanza muy antigua, pero muy hermosa. Espero la disfrute. Regreso en 2 minutitos. Vamos con las palmas. ¿Cuántos pueden sonreír? Pueden dar una buena sonrisa al vecino que lo tiene ahí a la par. Dale una buena sonrisa. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió. Aleluya, en la hermosa visión de la cruz. Aleluya, ¿cuántos tienen grito de júbilo? Sí, Señor. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor por mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena
Amén, amén. Desde entonces por Él ya no soy lo que fui, ¿verdad? Amén. Bueno, hablemos de la tumba vacía. ¿Qué les parece? Hablemos un poquito acerca de Cristo, a ver de cómo Cristo se levantó de los muertos y la evidencia de que Cristo se levantó de los muertos. Bueno, Juan capítulo 20, del 1 al 10 dice lo siguiente. Dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. Dice la Biblia que estos dos discípulos corrieron a la tumba, ya que las mujeres llegaron, ¿no?, a dar testimonio de que la tumba estaba vacía. Entonces, al ellos, dice, mirar eso, dice, creyeron, porque imagínense, todavía no habían creído. O sea, Jesús ya les había dicho un montón de veces, ¿no?, que él iba a resucitar. Jesús ya les había hablado en varias ocasiones de que él iba a morir a manos de los gentiles. Mas, sin embargo, dice la Biblia que ellos todavía no habían creído hasta este momento que ellos llegan a la tumba. Dice que hasta eso, o sea, Juan creyó hasta ahí. Dice que entró, dice, y vio y creyó. Hasta entonces creyó de que las palabras que Jesús había hablado, que Jesús había dicho. Después de caminar 3 años y medio, ¿verdad?, con el Señor. Así que ya no me siento tan mal, ¿no?, de no creer ciertas cosas, no son bromas. No, pero mire qué bueno que nosotros estamos en ese proceso de crecimiento también. Y nuestra responsabilidad es creer, ¿verdad? Aunque muchas veces no tiene sentido. O sea, en el momento que Jesús de repente les decía que él iba a resucitar, como que sí le oían y le escuchaban, pero como que eso nunca pues llegaba a ser como un acto real, ¿no? Como a crear una verdadera convicción en el corazón de ellos. Pero cuando dice la Biblia que finalmente llegan a la tumba, creyeron de que lo que Jesús les había enseñado era la realidad. Ahora, esta es la primera evidencia de la tumba vacía. La segunda evidencia es que más de 500 personas testificaron, oiga bien, haber visto al Cristo resucitado. O sea, más de 500 personas. No fue el testimonio de 1, de 2, ni de 3, ni de 4. O sea, fue el testimonio de 500 personas que miraron al Cristo resucitado. O sea, Pablo dice allá en 1 Corintios 15:6, dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Esto le dice Pablo a los corintios. Se le dice, o sea, no solamente fueron sus discípulos, porque muchos pudieron haber dicho, bueno, estos 12 locos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues Jesús resucitó, y empezaron a decirle a un montón de gente. No, dice la Biblia que 500 personas fueron testigos oculares de que Cristo había resucitado, ¿verdad? Entonces, Jesús, después de su resurrección, fue visto en 12 ocasiones diferentes, dicho sea de paso. Y fue visto por personas diferentes, fue visto en diferentes circunstancias. O sea, hay 12 registros en el Nuevo Testamento de que Cristo se apareció 12 veces después de su resurrección. Algunos fueron hombres, otros fueron mujeres.
A algunos se les apareció en la ciudad, a otros se les apareció en el campo, como los que iban camino de Maús, por ejemplo. Algunos eran creyentes y a otros no eran creyentes. Entonces se le apareció a todo tipo de personas para comprobar, ¿verdad?, su resurrección. Entonces, Jesús se le apareció a incrédulos como a su hermano. Uno de sus hermanos era un incrédulo, ¿verdad? Dice la Biblia que ni sus hermanos creían en él, dice Juan 7:5. Y ahí en Corintios dice, 1 Corintios 15:7 dice, luego lo vio Santiago, su hermano, ¿verdad? Bueno, su medio hermano, por parte de mamá, ¿verdad? Y después dice, lo vieron todos los apóstoles. Al incrédulo de su hermano se le apareció también, ¿verdad? Y después se le apareció a otro, se le apareció a un fariseo muy famoso, llamado Saulo, de Tarso, ¿verdad? Pero eso ya fue después de que él fue ascendido a los cielos. Pero el punto es que vemos una serie de apariciones en las cuales el Señor estuvo comprobando constantemente de que él había resucitado de los muertos. Jesús se le apareció también a Tomás, ¿verdad? Aquí, le puedo preguntar, aquí lo tengo ahorita en los controles. No, a Tomás el apóstol, ¿verdad? Se le apareció a Tomás, un discípulo que padecía de la duda, ¿verdad? ¿Verdad? Él decía, duda, tengo una duda. No. Entonces, básicamente se le apareció y él también fue convencido de la resurrección de Cristo. Eso está allá en Juan 20, 26 al 29. Dice la Biblia, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez, dice, Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Oiga bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu dedo en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Amén. Y aquí dice estas palabras famosísimas, Tomás, ¿no? Unas palabras pues que hasta el día de hoy son un apoyo teológico a la deidad de Cristo. Creo que son las palabras más importantes en cuanto a comprobar la deidad de Cristo, la unión hipostática, ¿no? Lo que se conoce en la teología como la unión hipostática, que no es nada más y nada menos que la unión en el cuerpo de Cristo, que era 100% hombre y 100% Dios, sin que ambas naturalezas se mezclaran, ¿no? Bueno, es un misterio que, olvídese, ¿no? No terminamos hoy. Tendríamos que leer unos cuantos libros, unas cuantas enciclopedias al porte de la Británica para tratar de entender eso, porque realmente es algo extraordinario. Porque Tomás le dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. ¿Ok? Amén, mi Señor y mi Dios. O sea que, y en ningún momento Jesús le refuta. No le dice, no me digas Dios. Jesús no le dice aquí, no me digas Dios. Para los que dicen que Jesús era solamente un buen profeta, para aquellos que dicen que Jesús era un hombre de muy buena ética, un buen maestro, un buen rabino, ¿verdad? Un hombre que pues lo podemos elevar ahí como a la estatura de Gandhi, ¿verdad? De Confucio, qué sé yo, ¿no? De esos líderes de Mahoma, dicen muchos por ahí. Lo vamos a elevar ahí a ese nivel, ¿verdad? De los grandes filósofos. No, señores, por favor, no me metan en ese círculo sucio de personas, porque son humanos. Si estamos hablando aquí de Dios, Jesús era Dios, el Dios hombre. Y aquí está comprobado, ¿no? En estas palabras de Tomás. Mi Señor y mi Dios, le dijo, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Para que pues, si le escucho un poquito raro, me encanta mucho esa versión porque es un poquito clara, un poquito más menos coloquial, ¿no? Un poquito más moderno lo que dice, pero me encanta esa traducción. Ahora, Jesús les enseñó también durante aproximadamente 40 días sobre el reino de los cielos. ¿Qué me
me entra mucha curiosidad. ¿Qué fue lo que Jesús específicamente les enseñó durante esos 40 días? Porque no hay un libro, o sea, no sé, no encuentro muchos detalles acerca de esto. Obviamente que ellos lo expresaron quizás en su vida misma, ¿no? En el libro de los Hechos vemos los eventos, todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Me imagino que esos 40 días fueron 40 días de entrenamiento sobre el reino de los cielos. ¿Qué les habrá dicho el Señor en esos 40 días? Lo único que sé es que después de que Cristo resucite, que es levantado a los cielos, después de esos 40 días, estos hombres y estas mujeres estaban dispuestas a morir, ¿verdad? Igual que su Señor, o peor si era posible, por la causa del Evangelio. ¿Qué les habrá dicho el Señor? ¿Qué aprendieron del reino de los cielos? ¿Qué podemos aprender nosotros hoy del reino de los cielos que puede capacitarnos y darnos una fuerza interior todavía mayor de la que poseemos? Convicciones más establecidas. ¿Qué podríamos aprender del reino de los cielos hoy? Que podría darnos ese empujón, ¿no? Extra, ese extra shot de adrenalina. ¿Cuál sería? Adrenalina espiritual, obviamente. ¿Cuál sería? Siempre me ha llamado la atención eso, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 3, dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. ¿Y qué dice? Y les habló del reino de Dios. Oh, man, ¿qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá dicho? Bueno, un día lo vamos a saber, le vamos a preguntar a los que estuvieron ahí, a los que fueron testigos oculares, ¿no? Y también pues escucharon las palabras de Cristo. Bueno, le preguntamos a Jesús mismo mejor, ¿no? ¿Para qué segundas personas? Vamos directamente. Señor, ¿qué les hablaste a estos muchachos durante los 40 días que estuviste ahí, ¿no? Que los volvió unas fieras, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con convicciones extraordinarias, que también nos pueden a nosotros cambiar la vida hoy mismo, ¿no? Si tan solo empezamos a escudriñar las Escrituras y también pues aprender un poquito acerca de esas convicciones que Dios, pues solamente Dios puede poner en el corazón de nosotros. Entonces, otra de las cosas es que Jesús mostró evidencia física de su resurrección, como por ejemplo las cicatrices en sus manos. Entonces, eso también el Señor mostró. Y pues una de las cosas que también, como les decía, nos llama mucho la atención es que aquel grupo de asustados y dispersados, ¿verdad? Los discípulos prácticamente estaban todos dispersados, estaban asustados, dice que tenían la puerta bien cerrada. ¿Cómo es que en cuestión de días el Señor convirtió a aquellos hombres y aquellas mujeres en la sociedad misionera más grande que este mundo jamás ha conocido? Porque esto sucedió instantáneamente después de haberle visto resucitado. Entonces, prácticamente ahí se mira un poder sobrenatural realmente extraordinario que solamente Dios lo puede hacer. Entonces, en cuestión de un par de semanas solamente, miles de personas en esa misma ciudad se convirtieron en cristianos gracias a la predicación sobre la resurrección de Cristo, que fue la predicación de Pedro, ¿verdad? 3,000 se convirtieron en un solo día. En un solo día. Una iglesia nació en un solo día. Imagínese usted, en un día nació una iglesia. En un solo día, ¿verdad? En la misma ciudad, en un periodo también de unos meses más. O sea, muchos sacerdotes judíos también se convirtieron al cristianismo. Sacerdotes que quizás lo habían, de los mismos que estaban ahí cuando lo acusaron injustamente en la casa de Caifás, de Anás y Caifás. Quizás de esos sacerdotes de menor rango, pero dice que muchos sacerdotes se convirtieron. Hechos capítulo 6, verso 7 dice: así que el mensaje de Dios, dice, siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Eso lo dice Hechos capítulo 6, verso 7. Léalo, ahí lo tienen en su Biblia. Entonces, esto tuvo que haber sido algo realmente extraordinario.
sobrenatural, ¿verdad? Entonces, sin embargo, o sea, desde los cristianos en el antiguo Corinto, ¿verdad? Ya, hasta el día de hoy, hay muchos malentendidos por parte de muchas personas con relación a ciertos aspectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos se preguntan, ¿es importante que el cuerpo de Cristo haya resucitado? Muchos dicen, ¿por qué no su resurrección? Mejor solamente la espiritualizamos, ¿verdad? ¿No sería bueno que solo fuera espiritual? ¿Por qué y cómo la resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección corporal de los creyentes? ¿Nuestros cuerpos resucitados serán iguales a nuestros cuerpos terrenales? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo serán? Bueno, las respuestas a estas preguntas se encuentran en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Ahí la va a encontrar. Ya que Corinto era una iglesia que él estableció varios años, ¿verdad? Durante su segundo viaje misionero, varios años después. Entonces, Pablo le explica a los corintios, Pablo da una cátedra de esto de la resurrección de Cristo, si quiere seguir estudiando en su propio tiempo, ahí en el capítulo 15 de Corinto. Porque ellos tenían dificultades para creer que otras personas podían resucitar, ¿verdad? O que resucitarían. Ellos tenían problemas con eso. Porque había una influencia muy fuerte, por ejemplo, de lo que era la filosofía gnóstica de ese tiempo. Que ellos afirmaban que lo espiritual era bueno, mientras que todo lo físico, tal como nuestros cuerpos, ¿verdad?, era intrínsecamente malo. Entonces, eso fue lo que básicamente confundió a muchos de esos hermanos en Corinto. Y los confundió de tal manera que ellos mismos dudaban de su propia resurrección. Por lo tanto, pues la idea de un cadáver, ¿verdad?, despreciable que resucitaría eternamente, pues fue rechazada fuertemente por algunos y por algunos filósofos que eran griegos de la época, o sea, lo rechazaron. Sin embargo, gloria al Señor por esto, ¿verdad? La mayoría de los corintios entendieron que la resurrección de Cristo fue corporal y no espiritual. Después de todo, pues la resurrección significa levantar de entre los muertos, algo que pues regresa, que vuelve a la vida. Entonces ellos entendieron de que todas las almas eran inmortales y que el momento de la muerte iban inmediatamente a estar con el Señor. Ellos lo entendieron perfectamente. Y si no, acompáñeme, no lo tengo aquí listo, pero lo vamos a leer en 2 Corintios, parece que está en el capítulo 5 de 2 Corintios y el versículo 8, miren lo que dice. Pero confiamos, dice, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero más antes dice, así que vivimos confiados siempre, dice el verso 6, 15:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle, dice, agradable. Entonces aquí ellos llegaron a entender claramente que estar ausente del cuerpo era estar presentes con Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que albergar. Y esa es la esperanza máxima de la resurrección. Por eso es importante, por eso nosotros predicamos la resurrección de Cristo. Y es una lástima que el tema de la resurrección del Señor sea tan poco tocado, tan ambiguo y tan poco exaltado, porque al final del día viene siendo, oiga bien, el catalítico, o sea, es the catalyst, es básicamente, oiga bien, la razón por la que estamos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice a los corintios, hey, tranquilos. Él les dice, más ahora, dice el verso 20, capítulo 15, verso 20 al 22. Pablo les dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho.
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Wow! Ahora, aquí hay una bendición con buenas noticias y con malas noticias. Porque aquí habla de que todos van a vivir. El problema es que unos van a ser resucitados para gloria eterna y otros, dice la Biblia, serán resucitados para vergüenza eterna, para castigo eterno. Y ese es el problema, ¿verdad? Pero aquí es muy interesante porque Pablo menciona algo que al menos que hayamos estudiado el Antiguo Testamento no lo podemos entender. Y muchas veces perdemos de vista muchos versículos y de repente no le agarramos el jugo completo porque no tenemos, oiga bien, una claridad total de lo que significa la palabra. Por ejemplo, aquí él le dice, mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿De qué está hablando aquí Pablo? What is he talking about? Bueno, cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia, él se convirtió en la primicia de todos los que serán resucitados. Ahora, los israelitas no pudieron cosechar sus cultivos por completo. O sea, cuando usted lee allá en Levítico, ellos no podían cosechar sus cultivos por completo hasta que trajeron una muestra representativa de los primeros frutos a los sacerdotes como ofrenda al Señor. Fíjense, mire lo que dice Levítico 23:10. Dice, habla a los hijos de Israel, dice, diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, hasta que no era presentado el primer fruto, ellos no podían cosechar sus cultivos por completo. Entonces, Cristo tenía que ser presentado. Entonces, este lenguaje lo entendieron rápido ellos como judíos. A nosotros todavía nos cuesta. Pero ellos entendían este rito, este ritual, que hasta que presentaban la primicia, hasta entonces podían, ¿verdad?, cosechar sus cultivos por completo. Entonces, Cristo es la primicia para que todos los que venimos después de Él, ¿verdad?, podamos resucitar en el día postrero. ¿Cree usted que usted va a resucitar en el día postrero? ¿Cree usted que un día sus cuerpos serán glorificados? ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿Verdad? Bueno, si usted lo cree, gloria a Dios. Porque eso lo que le va a hacer es, le traerá una esperanza que el mundo no tiene. Una esperanza que va a vivificar, oiga bien, va a fortalecer sus convicciones. Y que lo llevará a hacer cosas más atrevidas para el Señor, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos una esperanza asegurada, somos un poquito más atrevidos para hacer las cosas con más, como se dice en inglés, boldness, ¿verdad? Hacerlo con más seguridad, con más confianza, ¿verdad? Con más destreza, ¿verdad? Con más fidelidad. Que Dios nos ayude, que la resurrección de Cristo y nuestra resurrección postrera, oiga bien, sea el aliciente. Sea, oiga bien, eso que nos dé la fuerza que necesitamos aún en medio de las dificultades. Porque sabemos que esta vida es pasajera, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca pasará. Y esa es la confianza que debe reinar en nuestros corazones y que debe fortalecer nuestras vidas para continuar el paso firme hacia adelante, hasta que un día miremos a nuestro Señor cara a cara. Lastimosamente el tiempo se me acabó. Esto es todo por hoy. Sigamos estudiando el tema. Será de mucha bendición para su vida. Se despide ustedes Alex Flores en micrófonos, Tomás Hércules en controles y Denis Maravilla en producción general. Esto fue Verano 911, porque la verdad importa. Berea 911, porque la verdad importa.